Bien, buenos días. Buenos días otra vez. Hoy es ya 22 de noviembre del 2024. Estamos avanzando rápido. Ya la semana que viene estamos en nuestro aniversario. Ya 4 años en Café con Dios. Yo creo que empezamos más o menos como en esta época, algo así como el 21 de noviembre. Entonces la semana que viene la vamos a utilizar como la semana aniversario. Seguimos con nuestro estudio de Job, pero con la conciencia y la alegría de ir alcanzando el cuarto aniversario. Hoy corresponde el capítulo 32. Vamos a leer, por favor. Voy a leer en la nueva versión internacional. Al ver los tres amigos de Job, que se consideraba como un hombre recto, dejaron de responderle. Pero Eliú, hijo de Baraquel, de Bus, de la familia de Ram, se enojó mucho con Job, porque en vez de justificar a Dios, se había justificado a sí mismo. También se enojó con los tres amigos que no habían logrado refutar a Job y sin embargo lo habían condenado. Ahora bien, Eliú estaba esperando antes de dirigirse a Job, porque ellos eran mayores de edad. Pero al ver que los tres amigos no tenían ya nada que decir, se encendió en su enojo. Y habló Eliú y dijo a Baraquel, hijo de Bus: yo soy muy joven y ustedes muy ancianos. Por eso me sentía muy temeroso de expresarle mi opinión. Me dije: que hable la voz de la experiencia, que demuestre a los ancianos su sabiduría. Pero el entendimiento, lo que da entendimiento al hombre es el espíritu que en él habita, el hálito del Todopoderoso. No son los ancianos los únicos sabios, ni es la edad la que hace entender lo que es justo. Les ruego, por tanto, que me escuchen. Yo también tengo algo que decirles. Mientras hablaba, me propuse esperar y escuchar sus razonamientos, mientras buscaban las palabras. Les presté toda mi atención, pero no han podido probar que Job está equivocado. Ninguno ha respondido a sus argumentos. No van a decirme: hemos hallado la sabiduría, que lo refute Dios y no los hombres. Ni Job se ha dirigido a mí, ni yo he de responderle como ustedes. Job, bueno, vamos a dejarlo aquí un momentico. Fíjense, aquí aparece quizás por lo que dice el contexto, es un hombre más joven que ellos. No, y me parece que la característica del joven es que es más volátil, más visceral, diría yo. Entonces aparece aquí y se introduce por primera vez el concepto de la ira. Este, los amigos de Job, amigos, le reprendieron, le cuestionaron, le acusaron, pero esto de la ira no se había introducido. ¿Sí? Este, y aparece con este señor Eliú, ira contra Job y contra ellos, ¿no? Varias veces aparece el término de la ira. Este, en el versículo 3, en el versículo 2 aparece dos veces. En el versículo 3 aparece también dos veces. El versículo 5 eh, se incendió la ira, dice en algunas versiones. Se enojó muchísimo. Este, y ya empieza un discurso que va a ser un discurso largo porque lo que él dice está registrado hasta el capítulo 37. El hombre habló porque después, vamos a leer más adelante, que dice que estaba como una botella, como un vino que está a punto de derramarse, si estaba el hombre. Y estaría picado, así estará lleno el hombre, ¿no? Entonces, empieza enojado. Y miren, cuando uno está enojado, la cosa cambia mucho, ¿no? Muy poco o casi nada bueno
sale cuando la gente está enojada, muy poco. Alguien escribió, un autor anónimo escribió, la ira es lo que hace que la boca sea más rápida que la mente, que la cabeza. Hablar con ira a veces hace que se pierda la razón. E incluso se pierde la razón, aún teniendo la información correcta, aún teniendo, están hablando lo correcto sobre los hechos que se están hablando. Pero la ira, y lo que se hace en medio de la ira, uno pierde todo el contacto con la realidad y uno pierde la razón, que la razón ya no le asiste. ¿Sí? Entonces, tenemos que siempre, bueno, ya ir agarrando esto, que con la próxima vez que estés enojado por algo que te sucedió, es mejor no tomar decisiones, mucho menos reaccionar en ese contexto. Espera que la nube de la ira desaparezca y, y que tus ojos vean claramente lo que hay que hacer, lo que hay que decir o hacer. ¿Sí? Hay un señor que se llamaba Ambrose Bierce, algo así. Dice, habla cuando estés enojado y darás el discurso que por siempre lamentarás, el que por siempre te lamentarás. Algo así decía. ¿Sí? Pero vamos al texto otra vez. Mira el versículo 2 del capítulo 32. Pero Eliú, hijo de Raquel, Busita, de la familia de Job, de Bus, de Ram, se encendió en ira contra Job. Y tenía que ser un amigo ahí porque para salir de la nada enojado, dice, se encendió en ira contra Job. Dice dos veces, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Bueno, eso después Dios lo va a aclarar, pero tampoco fue tan así como el hombre dice ahí, ¿no? Dos veces se encendió la ira. Una contra Job, no dice, y luego la otra dice, porque se justificaba a sí mismo. Imagínate tú que uno se enoja porque la gente se justifica a sí mismo, pues yo me la viviría enojado. Porque todos aquí, ahorita en la sala hay 39 dispositivos, póngale unas 45, 50 personas. La mayoría se justifica a sí mismo. O digan que no. No, nadie dice que no, porque así es. ¿Sí? Siempre el yo y yo, no, yo siempre he dicho, no, yo no, no. Esto me sucede porque por culpa tuya, o por culpa del mal tiempo, por culpa del gobierno, se fue la luz, el café está frío, no sé yo, algo pasa, ¿no? Y encontramos las razones más absurdas para justificarnos a veces, ¿no? Entonces, el hecho de que se justifique a sí mismo, ya uno más o menos lo debe esperar. Luego, en el versículo 3 dice, y se encendió en ira, o se enojó con los tres amigos. ¿Por qué? Porque no supieron cómo responderle bien a Job, no refutarlo. Y aparte de que no respondieron a las palabras, entonces lo condenan, lo acusan. Y esto es algo que también pasa mucho. Cuando hay ideas, que ese intercambio de ideas, esa discusión de ideas, ese planteamiento, cuando las ideas no alcanzan, cuando ya mis ideas no son suficientes para refutar las otras ideas o no tengo cómo responder al planteamiento del otro, lo que el ser humano hace normalmente es acusar a la persona, empezar a conseguir hechos de lo negativo de esta persona. No, pero tú dices eso porque tú eres un gordo. Tú dices eso porque el carro tuyo es de feo, porque no sé qué. Entonces empiezan a acusar a las personas y empiezan a veces a encontrar hechos del pasado, muchísimas veces olvidados, para poder desmeritar a la otra persona, en lugar de seguir hablando de las ideas. Y están las discusiones,
este, matrimoniales, de amigos, de hecho. Cuando están hablando de algo específico, cuando no se puede responder a algo específico, al hecho mismo, que no es ni siquiera no solamente ideas, sino al hecho mismo que está sucediendo, entonces se empieza a atacar a la persona. Tú te la pasas enojado, que sé yo, no, no estamos hablando de mi enojo, estamos hablando de que gastaste este dinero, por ejemplo. Estamos hablando de que llegaste tarde, no me diga a mí no. Entonces, terminemos un asunto, terminemos una idea, un hecho, y empecemos con el otro. Entonces ellos no fueron capaces de mantenerse en la discusión de la idea, y entonces empiezan a acusar al otro. No, tú lo que tienes es un pecado, lo que eres un pecador, en fin. Entonces, también se enojó. Y luego en el versículo 5 dice, viendo Eliú que no tenía respuesta en la boca contra de aquellos tres varones, entonces se encendió en ira otra vez. Ya de entrada a mí me parece que el hombre es como medio picoso, ¿no? Sí. Lo que sí hay bueno aquí que resaltar es que el hombre esperó su turno, porque lo que dice aquí es que los otros señores eran mayores que él, ¿sí? Y eso es algo que sí se puede resaltar ahí, ¿no? Algo bueno que, que se puede hablar del hombre, ¿no? El hombre respeta. Y eso es algo que las nuevas generaciones deben aprender. Cuando nosotros estábamos muchachos, no respetaba a los mayores. Y comenzando en la iglesia, los que estaban allá arriba, uno veía a los que eran misioneros acá, a Bob, Alberto, Jeff, a, a Edison, Dennis. O sea, gente que tenía ya un recorrido no tan largo en la iglesia, pero lo tenía. Eso eran palabras mayores para nosotros y nosotros estamos dispuestos a aprender de esas personas. Y hoy, gracias a Dios, porque tuvimos esa actitud, porque mucho de hacerlo así es lo que nos mantiene ahorita todavía en la iglesia, en el ministerio, tal. ¿Sí? Y eso está muy bien. Entonces continuemos, dice, yo soy joven, ustedes son ya mayores. Por eso me sentía temeroso de expresar mi opinión, que hable la voz de la experiencia. Ellos son los que tienen que ver, ellos son los que saben. Que demuestren sus ancianos su sabiduría. Pero el entendimiento lo da el Señor. Eso también está en lo correcto. Pero vamos a ver que aún conteniendo un concepto correcto, yo me puedo equivocar. ¿Sí? Sigue diciendo, no son los sabios, no son los ancianos los únicos sabios, ni es la edad la que hace lo que hace entender lo que es justo. Eso es cierto, hay gente ya uno mayor y actúa con la necesidad de un adolescente muchas veces. ¿Sí? Y está bien, pero vamos a ver qué sigue diciendo aquí. Entonces aquí yo he esperado a sus razones, el principio de dar sus razonamientos, mientras buscaban palabras, pero por ninguna parte. El, presté toda mi atención, pero no han podido probar que Job está equivocado. ¿Ah? No han podido probar que el hombre está equivocado. Mucha muela, mucho discurso, pero no han podido probar que el hombre está equivocado. Ninguno ha respondido a sus argumentos. O sea, si alguien no responde a los argumentos, si alguien demuestra que el otro está equivocado, entonces el otro tiene razón, porque no lo demuestro y no tengo argumentos contrarios. ¿Sí? Entonces no vayan a decirme, no, hemos hallado la sabiduría que lo refute Dios. No, no, eso no es así. Ahora, fíjate cómo comienza el versículo 15. Job, tus amigos están desconcertados. No pueden responder, les faltan palabras. Yo voy a quedarme, y voy a quedarme en silencio ante su falta de respuesta. No, dice, yo también tengo algo que decir. Yo también sé.
Y yo, "Joder, pero yo también sé. "Mm, Señor, que voy a quedarme callado ante la falta de respeto. Yo también tengo que decir, yo voy a demostrar mis conocimientos. Yo también sé. Ajá. Eso es como cuando los papás con los hijos discuten. Papá, tú vas a saber más que yo que tengo 18 años. Tú viviste en otra época. Yo te voy a demostrar que estás equivocado. En tu época había internet. No sabes usar un teléfono y me va a venir con eso. Ay, más o menos así lo absurdo, lo ridículo, ¿no? Dice, no, yo no me que yo también tengo conocimientos. Palabras no me faltan. El espíritu que en mí me obliga a hablar. Estoy como vino embotellado, dice, que va a reventar el odre. Punto de estallar. Mira, el odre era como una bota de cuero, que llamamos aquí bota española, ¿no? En un recipiente de cuero. Está fermentado, estoy fermentado, esto va, que exploto. Y explotó y aquí tenemos varios capítulos, como 5 capítulos solamente de lo que él dice. Pero mire, dice el versículo 20, tengo que hablar y desahogarme, tengo que abrir la boca y dar respuesta. No voy a favorecer a nadie ni halagaré a alguno. O sea, Lisonja dice otra versión. Yo no voy a adular a nadie. Si lo hiciera, mi creador me castigaría. ¿Sí? Muy bien que el respeto a los mayores, cosa que... Pero luego dice, yo voy a ser sincero, tengo mucho que decir. ¿Mm? Este, y entonces, claro, un discurso largo hasta el versículo, hasta el capítulo 37. Voy a ser imparcial, voy a ser sincero y voy a decir lo que pienso. ¿Mm? Miren, aunque se sea sincero, hay que ser sincero, pero con prudencia. Aunque tengas las mejores intenciones, todavía puedes hacer daño. ¿Mm? Hermanos, quedémonos con esto. ¿Cómo utilizo las palabras? Este, ¿Con qué ánimo lo hago? ¿Cuál es el propósito de lo que digo? No, tengo mucho que decir, será solamente para que me vean hablar, para mostrarme. Hablo y hablo y hablo y hablo y nada. Algunas veces no es necesario que uno diga nada, sobre todo en los funerales. A veces la gente dice unas cosas en los funerales que no hace falta a veces hablar. Y cuando hablas, en todo momento, inclusive cuando predicas, cuando estén dirigiendo la cena, la ofrenda a los hombres, las mujeres, lo que sea. Cuando las mujeres hablan en sus clases, en sus reuniones de discipulado, lo que sea, cuando hablas, ¿qué dices? ¿Para qué lo dices? Muchas palabras. ¿Verdad? Que hasta en la oración Jesús dice, no piensen que por tanta palabrería van a ser escuchadas. Pero aquí se introduce es la actitud, más que la cantidad de palabras, la actitud. Bueno, sé sincero, sé imparcial, di lo que piensas, pero sé prudente, sé respetuoso. Eso es lo que vamos a hacer. Nos queda un largo fin de semana para hablar de eso. Y este fin de semana, bueno, vamos a servir a la iglesia donde cada uno de nosotros hacemos vida. Vamos a orar.